Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando prácticamente la base principal de la salvación en Jesucristo. Esto es a saber la lección número 4. El título de la lección es Justificación solo por la fe. Justificar es buscar cómo determinar si una persona que ha sido acusada es culpable o no es culpable. Pero la persona es justificada aún siendo encontrada culpable, el juez determina darlo por justificado. Justificar la razón por la cual este individuo cometió el crimen o la falta. Dicho de otra manera, aquel que es culpable es declarado inocente a pesar de que las evidencias muestran que es realmente culpable. Por lo tanto, la justificación por la fe significa que el culpable es declarado inocente, y esto es por aceptar el sacrificio de Cristo en su beneficio para el perdón de sus pecados. Pero digo más, además de esto, debe de obedecer lo que Dios ha declarado. En otras palabras, cuando el juez dice, es declarado inocente, todos los demás tienen que aceptar lo que el juez dice. Y el juez dice, es declarado justificado. Y por tal razón, no hay ninguna condenación para esta persona. Esta semana vamos a comprender lo que sugería la conducta de Pedro. ¿Por qué él creía que los paganos, cuando venían al conocimiento, tenían que circuncidarse para poder alcanzar la salvación? Realmente los judíos creían esta cosa. Ellos creían que todos los demás eran pecadores y que ellos estaban justificados porque ellos hacían los ritos, hacían las ceremonias, sacrificaban los animales para ser justificados. Por lo tanto, ellos estaban convencidos que ellos estaban justificados y que los demás eran pecadores, como lo vamos a ver un poquito más adelante. De tal manera que esta semana vamos a entender por qué Pablo declara que esta conducta es una falacia. En otras palabras, algo que falla y que no tiene fundamento. De alguna manera, lo que Dios hace es suficiente para justificar al pecador. Por lo tanto, por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo, el hombre es justificado, es redimido y es declarado inocente porque Dios le perdona a pesar de ser culpable. ¿Por qué? Porque Cristo vino a sustituir su lugar. De tal manera que esta lección promete ser una lección poderosa, una lección muy importante. Déjenme decirles que es una lección que ni aún muchos teólogos lo han podido comprender. Esto es a saber, la salvación es por fe, por gracia, por amor de Dios hacia nosotros. Esta semana usted va a estudiar, a descubrir y aprender temas de gran importancia, como por ejemplo, cómo entender la cuestión de la justificación. ¿Cómo entender esto? Además, usted va a descubrir qué quiere decir las obras de la ley. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué esto es muy importante? Además de esto, usted va a comprender cuál es el fundamento de nuestra justificación. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? Prepárese porque esta lección promete ser una gran bendición. Además de esto, usted va a descubrir qué significa una obediencia de fe. ¿Qué significa esto? Una obediencia de fe. ¿Acaso tener fe es obedecer lo que Dios dice? ¿O tener fe es hacer lo que la ley dice? Usted va a comprender todo esto y mucho más esta semana. Y para terminar, usted va a descubrir, a comprender y a disfrutar este tema muy interesante que deja perplejo a cualquiera. ¿Acaso la fe promueve el pecado? ¿Es esto así? Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro a los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo número 20. Pero antes de estudiar o repasar la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos
Incline tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiar, purificar, santificar nuestras almas para recibir la bendición de tu palabra. Acompáñanos ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Estas son las palabras del apóstol. Él está diciendo: yo ya no vivo, quien vive es Cristo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe de Él. Oiga bien, no es la fe de Pablo, es la fe de Jesucristo la que le justificaba al apóstol San Pablo. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es lo que le daba vida al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que vivía él en él? Ya no vivía él, ya no vivía por la ley. Ahora era justificado por la fe de Jesucristo. Era Jesucristo y la fe de Jesucristo la que lo justificaba de las obras de la ley y también lo perdonaba del pecado. Como vivimos la semana pasada, Pablo confrontó al apóstol Pedro. Lo confrontó porque él predicaba una cosa y hacía otra. Su conducta no era congruente. Él predicaba la justificación por la fe, pero promovía el judaísmo. Y además de esto, él tomó la decisión de no comer con los paganos y los consideraba como creyentes cristianos de segunda clase. Y algo más, él también les decía que para poder ser parte de la familia de Dios y gozar de todos los privilegios, posiblemente debían someterse a la circuncisión. Ahora, este pasaje realmente resume todo lo que está tratando de enseñarnos en esta lección, toda esta discusión, de una manera resumida. Ahora, la carta de Pablo que manda a los Gálatas es bien clara y él utiliza palabras muy claves en cuanto al vocablo que él utilizaba. Por ejemplo, dice aquí, estas palabras claves incluyen justificación, justicia, obras de la ley, creer y no solamente fe, sino incluso la fe de Jesús. Así es que el hombre es justificado por la fe de las obras de Jesús, no las mías. Por las obras de Jesús yo soy justificado. Él muere por mí y yo ahora, como dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, es Cristo el que vive en mí. Ahora yo tengo que obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Eres justificado por la fe en Cristo. Entonces yo tengo que obedecer ahora. ¿Qué tengo que hacer? Creer que Cristo me salva, Cristo me redime, Cristo me justifica, y como aquí dicen las palabras, me justifica, y no es por las obras de la ley, sino solamente por la fe y la fe en Jesús. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos cómo entender la cuestión de la justificación. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta un tema que no es menos importante que toda la lección. Y esto es a saber cómo entender, cómo comprender lo que es la cuestión de la justificación. Bueno, en la lección de esta semana nos aclara de manera muy particular lo que esto significa. ¿Qué significa entonces o cómo podemos entender la cuestión de la justificación? Bueno, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo, vamos a ver, versículo 15 dice así: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es como decir, nosotros los cristianos no somos como los impíos. O sea, los impíos son impíos, pero nosotros los cristianos somos cristianos. ¿Qué pasó? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo de una manera parafraseada. Entonces dice, nosotros los judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe y de Cristo, y no de las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cómo se justifica el hombre ante Dios entonces? Por las obras de la ley nadie es justificado. Es importante señalar que cuando el apóstol está hablando aquí de la ley, no necesariamente está hablando de la ley moral o los 10 mandamientos. Puede estar hablando del Pentateuco, que es los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, que era también la Torá o toda la ley. Estamos hablando de Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números. Recuerden que la ley es todo lo que es la Torá. Entonces, cuando él dice por las obras de la ley, ¿qué es lo que está diciendo? Recuerden, en las obras de la ley o en la Torá estaba el plan de salud o de alimentación, el cual se habla en Levítico. También en el Torá o en el libro de la ley están los 10 mandamientos, están las leyes ceremoniales, los ritos, las ceremonias, los sacrificios. Por las obras de la ley, de esos ritos, de esa ceremonia, de la luna nueva, de los sábados sabáticos, por esos ritos ningún hombre será justificado. Nosotros somos judíos de nacimiento, dice, y no somos pecadores. ¿Por qué? Porque somos justificados por medio del sacrificio. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol San Pablo. Pero digo aquí algo más interesante. Dice aquí, en su contexto, en un intento de convencer a sus compatriotas, el apóstol Pablo está tratando de hacerles entender y decirles algo que ellos ya conocen. Nosotros no somos como los gentiles, somos de la casta, somos los que recibimos la ley, somos los que recibimos el pacto. Nosotros somos los elegidos de Dios. Entonces aquellos empezaron a ponerle atención. Entonces ahora Pablo le dice, ¿sabe qué? Y por esas obras nadie va a ser justificado, si no es por la fe. Ahora los gentiles, por el otro lado, tenían una desventaja. Ellos no habían recibido la ley, ellos no tenían un pacto con Dios, ellos estaban prácticamente desprovistos, los gentiles. Entonces aquí dice que ellos eran pecadores en cierta manera. Pablo les advierte a los cristianos judíos que sus privilegios espirituales no los hacen más aceptables ante Dios, porque nadie es justificado por la obra de la ley. Entonces, ¿cómo se justifica el hombre? Bueno, aquí la lección nos menciona que el verbo justificar es un término que prácticamente Pablo utiliza frecuentemente en todos sus escritos. Imagínense usted, casi la mitad del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Así es que usted póngase a pensar. La referencia en Gálatas capítulo 2, versículo 16, es más enfático todavía. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí Pablo está diciendo, ¿saben qué? Esta palabra, justificar, justicia, todas estas palabras, él las utilizó más o menos en el Nuevo Testamento unas 27 veces. De estas 27 veces, dice aquí la lección, en sus cartas Pablo las usa 8 veces en el libro de Gálatas. Y algo más interesante todavía, la referencia en Gálatas capítulo 2, 16 al 17, Pablo dice justificación, dice aquí, es un término legal utilizado en la corte, tiene que ver con el veredicto que pronuncia el juez cuando una persona es declarada inocente. O sea, usted es inocente porque Cristo lo declara inocente. Recuerde que Cristo es el juez justo. De tal manera que aquí, lo que está diciendo aquí entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora, algo más interesante dice aquí. Significa que la persona también es considerada justa. Implica más que el simple perdón a la absolución es la declaración positiva de que una persona es justa. En otras palabras, usted es declarado justo, usted es declarado inocente cuando usted recibe el sacrificio de Cristo hecho en la cruz en favor suyo y en favor mío. Somos justificados por la fe. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La cuestión de la justificación es un asunto de fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Es un don que Dios pone en nuestros corazones. Así es que está esto bien claro. Pero podemos leer un poquito más. Si vamos al libro de Gálatas,
en el capítulo 2, versículo 17, dice: y si buscándola ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Por lo tanto, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es las obras de la ley. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta qué quiere decir las obras de la ley. ¿Qué significa esto de las obras de la ley? Como les dije anteriormente, cuando el apóstol Pablo se refiere a las obras de la ley, se refiere mayormente a los 5 primeros libros, que es el Pentateuco o las leyes o los libros de Moisés. Esto es a saber, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Deuteronomio significa la repetición de la ley. Levítico significa la ley. De tal manera que cuando usted lee Levítico se da cuenta que está hablando de las leyes tanto de alimentación, de salud, así mismo como las leyes ceremoniales. En este día de la lección nos está hablando de muchas cosas, pero particularmente nos está mencionando lo que son las obras de la ley. Pablo dice aquí y se refiere 3 veces a las obras de la ley en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16. Él se refiere a las obras de la ley. Y él dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, concluimos que el hombre es justificado, es salvado, es redimido, es perdonado por la fe. De tal manera que aquí dice, cuando él se refiere a las obras de la ley y menciona las obras de la ley, lo repite y lo repite. Él lo menciona más o menos unas 121 veces en las cartas de Pablo. Imagínense usted qué interesante, qué importante es por las obras de la ley. Pero ¿sabe qué? A pesar de que es muy importante, hacer las obras de la ley no le gana mérito a nadie. Somos pecadores y pecadores seremos siempre. Dice aquí, los primeros 5 libros de Moisés, el Antiguo Testamento entero, o incluso solamente el principio general. De tal manera que se refiere a una colección entera de mandatos que Dios dio al pueblo por medio de Moisés. ¿Qué es lo que estaba aquí entonces mencionando el apóstol? Bueno, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, podemos ver versículos 16 y 17, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Si buscamos ser justificados en Cristo, dice, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. De tal manera que aquí el apóstol Pablo está siendo bien claro. Él nos está refiriendo y mencionando qué es lo que es la obra de la ley y la justificación. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que nos hace la ley? Es como un espejo. Nosotros vemos la ley nos señala el pecado, nos condena en cierta manera. Miren lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados entonces? Por medio de la redención que Cristo hizo en la cruz. Versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. De tal manera que usted y yo somos justificados, somos perdonados, somos declarados inocentes, no por las obras de la ley, por obedecer la ley, guardar la ley o cumplir con los mandamientos. No. En realidad nadie puede cumplir, humanamente hablando, los mandamientos, porque la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, y yo soy carnal. Dice aquí, escucha lo que dice aquí: todos los requerimientos de la ley, en realidad dados por Dios a Moisés, no justificaban al pueblo de Israel. Dice: no importa cuánto
nos esforcemos por seguir y obedecer la ley de Dios. Nunca será suficiente para que Dios nos justifique. De tal manera que la ley requería o requiere absoluta fidelidad en pensamiento, en acción, y no solo parte del tiempo, sino todo el tiempo. Y no solamente para algunos de sus mandamientos, sino para todos. O sea, todos los mandamientos, decía el salmista, encuentro placer, encuentro gozo en todos tus mandamientos. Pero aún con eso, con tanta sabiduría de la perfección de la ley, cuando nosotros cumplimos con la ley, puede ser que lo hagamos de manera contaminada. Hay cosas que hacemos muchas veces como seres humanos por motivos equivocados. Y de esto es lo que está mencionando aquí la lección. El significado de esto, de las obras de la ley, apareció allá por el año 1947, cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, y mayormente estaban escritos en hebreo. Ahora, y esto quiere decir lo importante o lo más importante de la ley. Esto marcaban los judíos como separados de los gentiles. Al final, el autor escribe que si seguían estas obras de la ley, serían considerados justificados ante Dios. O sea, el autor de todos esos libros del Mar Muerto decían, si el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero eso no le justifica. O sea, los mandamientos no son malos. El problema es nuestro pecado. Somos pecadores. Seremos pecadores hasta que muramos. Y cuando Cristo nos resucita, vamos a ser transformados. Ya esto mortal ya no va a ser mortal. Esto pecaminoso ya no será pecaminoso. Esto corruptible ya no va a ser corruptible. Entonces se cumplirá totalmente lo que es la redención. Ahorita vemos la redención en parte, pero las obras de la ley no justifican a nadie. Nadie es salvo por cumplir o por hacer, ni aun los judíos. Por lo tanto, necesitamos del sacrificio perfecto, de la sangre de redentora. Necesitamos de la muerte de Cristo para ser justificados. Él cumplió toda la ley al morir en la cruz, sustituirme a mí, y Él murió en mi lugar, y ahora soy yo y tú declarados inocentes, justificados por la fe, por medio de aquel que murió en la cruz para darte perdón, salvación y vida eterna. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que él es. ¿Cuál es el fundamento de nuestra justificación? Descubramos qué nos enseña la lección. Nos encontramos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta cuál es el fundamento de nuestra justificación. En realidad el fundamento de nuestra justificación es Cristo. Solamente Cristo, sin agregarle nada. El sacrificio perfecto, completo, que hizo Cristo es suficiente para perdonar, para redimir a toda la humanidad. No hay más sacrificio que hacer. Por lo tanto, este es el fundamento de nuestra justificación. Sin embargo, aquí nos dice la lección algo que puede aclarar en nuestra mente alguna idea que pueda estarse obstruyendo. Dice aquí, no deberíamos suponer que los judíos cristianos estaban sugiriendo que la fe en Cristo no era importante. No, ellos creían que era importante. Sin embargo, eran creyentes en Jesús, dice aquí, y tenían fe en Él. Sin embargo, su comportamiento demostraba que sentían que la fe no era suficiente por sí misma. Ellos decían, bueno, tenemos fe, creemos que Él murió por nosotros, pero tenemos que hacer algo más, hay que hacer algo más. Por eso el apóstol Pablo dice, no, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por lo tanto, él dice, debería completarse con la obediencia, decían ellos, agregarle algo más, por la fe y por las obras, hacer algo más. Dice aquí, la fe y la fe sola es la base de la justificación. Para Pablo, además de la fe, no es simplemente un concepto abstracto, está conectado inseparablemente con Jesús. La fe de Jesús, la fe en Jesús es la que nos salva, la que lo justifica, la que nos da salvación y vida eterna. Aquí en este día la lección nos refiere al libro de Filipenses en el capítulo 3, el versículo 9. Y aquí están las palabras de Pablo que declara ciertamente cuál era su posición con relación a esto. Dice aquí, y de ser hallado en Él, oiga bien, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De tal manera que la justificación es de Dios para con el hombre por medio de la muerte de Cristo. Solamente Cristo es el que puede perdonar, solamente Cristo es el que puede salvar, solamente Cristo es el que puede justificar. Dice aquí, la frase en griego se traduce literalmente como la fe o la fidelidad de Jesús. O sea, Cristo fue lo suficientemente fiel para poder morir como un cordero sin mancha, sin contaminación, y por medio de la muerte de Cristo, por medio de la fe de Cristo, que con su sacrificio Él te justificaba, te perdonaba y te liberaba. Entonces, por esa fe de Él, ahora tú y yo somos libres en Cristo Jesús. Dice aquí, las obras de la ley que nosotros realizamos y las obras de Cristo realizadas por nosotros, las obras que Él, por medio de su fidelidad, dice, por entender la fidelidad de Jesús, ha hecho por nosotros. O sea, Él hizo todo lo necesario para que tú y yo fuéramos justificados y alcanzáramos la justificación. En esta lección también nos refiere al libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Asimismo, el versículo 26 dice, con la medida de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿quién es el justo? ¿Quién es el que justifica? Cristo mismo. Él ya hizo todo. Yo no tengo nada que yo pueda hacer. Por mucho que me esfuerce, por mucho que haga, el sacrificio de Él es el que me da méritos, no por mí, sino porque su justicia me es imputada y me es impartida, y así es como tú y yo alcanzamos perdón, salvación y vida eterna. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 22, dice algo más claramente. Dice así, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús, Cristo, fuese dada a los creyentes. O sea, todo está bajo pecado, para que por medio de Cristo todos alcancemos perdón, salvación y vida eterna. Y en el libro de los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 12, dice así. A ver, Efesios 3, capítulo 12, son las palabras de este día de la lección. Dice así, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Por medio de qué tenemos nosotros acceso al reino de los cielos? Por medio de la fe en Él. Por lo tanto, es la fe de Jesucristo, que es la cual, el fundamento de nuestra fe, que nos da libertad para entrar libremente. El velo se rasgó. Ya no había más sacrificio que hacerse. Se acabó. It's finished. Hecho está, dijo Cristo. Y ahora tú y yo tenemos acceso directo ante el Padre Celestial. Ese es el fundamento de nuestra justificación. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día miércoles y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la obediencia de fe. Estamos en la sección del día miércoles. En este día de la lección nos presenta lo que es la obediencia de fe. ¿Qué es la obediencia de fe? Bueno, Dios le ha declarado a usted inocente. Dios le ha justificado a usted. Dios le ha perdonado a usted, lo ha declarado justo ante los ángeles y ante el mundo. ¿Por qué? Porque usted ha aceptado el sacrificio de Jesucristo. Ahora, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Ahora, la obediencia de fe es que usted cree en el Señor Jesucristo y por esa fe usted está obedeciendo la voluntad de Dios. Pablo deja en claro que la fe es absolutamente fundamental para la vida cristiana. Es el medio por el cual nos aferramos a las promesas que tenemos en Cristo. Pero ¿qué es exactamente la fe? ¿Qué implica eso? Bueno, en este día de la lección nos presenta lo que es el origen de la fe y también lo que es la naturaleza de esa fe. Como por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, nos encontramos con la experiencia de Abraham. Abraham habla con Dios, o Dios habla con Abraham, lo saca afuera y le dice, mira las estrellas,
versículo 5. Y le llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham, el padre de la fe, creyó a Dios y entonces le fue contado por justicia. ¿Fue por la fe o por las obras? Obviamente que es por la fe. Y de esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice aquí, la fe bíblica genuina siempre es una respuesta de Dios. No es un sentimiento o una actitud o algo en lo que yo me concentro y adquiero fe. No, nada de eso. La fe es un don de Dios. La verdadera fe se origina en un corazón conmovido por un sentimiento de gratitud y amor por la bondad de Dios. Pablo dice que la fe, en última instancia, está enraizada en nuestra comprensión de lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, la fe es un don de Dios y la obediencia de fe es que usted da pasos de fe. Usted cree en Dios y en su palabra. Y por creer en Dios y en su palabra, usted demuestra tener fe. Esta naturaleza de la fe tiene su origen. Por ejemplo, en el libro de San Juan, en el capítulo 8, el versículo 32, nos encontramos con esta experiencia. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios, las promesas de Dios le hacen libre en Cristo Jesús cuando usted viene y cree la promesa. Dice aquí, muchos definen la fe como creencia. Esta definición es probablemente porque en griego la palabra para fe es simplemente una forma sustantiva del verbo creer. O sea, fe es creer. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Es por fe. Usted tiene que obedecer, no solamente hacer cosas, más que hacer, usted tiene que obedecer a que Dios le hace a usted justo por medio de la muerte de Cristo. Y Cristo es el que le justifica. Cristo es el que le perdona. Por eso nos encontramos aquí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 14 en adelante. Dijo Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la fe implica creer, aferrarse a la promesa de que Dios le ha justificado, le ha perdonado y le ha hecho libre en Cristo Jesús. Las ideas distorsionadas acerca del carácter de Dios en realidad pueden hacer que sea difícil tener fe. En otras palabras, cuando usted no conoce a Dios, cuando usted nunca ha visto una experiencia en su vida con Dios, su fe no es fuerte. Usted tiene que ver la mano de Dios cuando entra, cuando sale, en lo bueno, en lo malo. Dios está allí, porque los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. De tal manera que la verdadera fe afecta, dice aquí, toda la vida. Implica un compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en oposición a una simple lista de normas. O sea, guardar esto, hacer esto, son normas, son mandamientos, son reglas. Pero una experiencia con el Señor, eso es transformacional. Por lo tanto, dice aquí, hacemos, vivimos en quien, dice aquí, en quien confiamos, como también lo que creemos. Esto es todo lo que se debe demostrar: qué creemos, qué hacemos, cómo vivimos, en quién confiamos. Esto es verdaderamente la fe. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos dice en este día de lección con el tema que es la fe. ¿Promueve el pecado? Veamos qué nos dice la lección. Bien. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día de la lección tenemos un tema más que interesante, porque aquí nos presenta que la fe, ¿promueve acaso la fe el pecado? Parece ser que en aquel entonces el apóstol Pablo era acusado de que si se justificaba por la fe, entonces tenía licencia para pecar, para hacer lo que quisiera, y de esta manera ya estaba destituido de la salvación. Una de las principales acusaciones contra Pablo era que su evangelio de justificación solo por la fe animaba a las personas a pecar. Oiga bien, mire por qué
se da esta situación. En el libro de los Gálatas, aquí nos encontramos con esta experiencia. Capítulo 2, versículo 17 en adelante. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Cuando usted está buscando de Dios, cuando usted está buscando de Cristo, lo que usted primero mira es su vergüenza, su pecaminosidad. Y esta gente se justificaban a sí mismos por medio de las obras. Entonces, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si por las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Tiene que usted entender una cosa. La justicia imputada, la justicia de Dios que le es imputada al pecador, es cuando el pecador viene a tomar conciencia de su pecado y reconoce que ha fallado, que ha pecado. Entonces Cristo, cuando él pide perdón, reconoce su pecado, busca al Salvador, Cristo le da su justicia. Esa es la justicia imputada. Pero después sigue la justicia impartida, que es la santificación de nuestras almas. Y de esto es lo que habla el apóstol Pablo. Dice, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De tal manera que la nueva vida en Cristo significa morir a la vieja vida, como cuando uno es bautizado, y resucita a la nueva vida. Y de esto es lo que está aquí mencionando el apóstol Pablo. Es una unión con Cristo. Esta es la manera correcta de vivir una vida de fe, de relación con Cristo. Dice, si por la justicia de la ley fuéramos justificados, entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, sería como quien dice, murió de balde. Para Pablo le resulta simplemente ridículo el razonamiento de que sus oponentes dicen que aceptar a Cristo por la fe es algo trivial. Dice aquí, pero para ellos tal vez no había ningún cambio, ninguna nueva vida, porque el que acepta a Cristo, su vida le es transformada, y esto es lo que estamos hablando aquí. Pero para estos judíos que judaizaban, no hacía sentido para ellos. ¿Por qué? Porque ellos creían que con las ceremonias, con los ritos, con matar animalitos eran justificados. Pero es a través del sacrificio de Cristo que el hombre es justificado. Dice aquí, aceptar a Cristo por la fe es extremadamente radical. Implica una unión completa con Cristo, una unión tanto en su mente como en su resurrección. El Cristo resucitado vive en nosotros, haciéndonos diariamente cada vez más semejantes a Él. Por lo tanto, la fe no promueve el pecado. Cuando usted se acerca a Dios, usted se mira más pecador. Pregúntele al profeta Isaías, cuando entró al templo, dijo, ¡ay de mí! Pregúntele al profeta Daniel, también dijo, ¡ay! Porque vivo entre gente inmunda de labios. Cuando usted se acerca a Dios, más pecaminoso se ve. Pero ¿sabe qué? Más gracia está recibiendo cuando tiene usted esa relación con Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una nueva vida, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Como pudieron observar, esta lección es una lección muy importante. Es una lección que algunos teólogos no han podido entender y que confundidos han mezclado la verdad y el error con la verdad, confundiendo a las almas y desviándolas de lo que es la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos algunas veces han presentado falsas ideas sobre la justificación por la fe. De esta manera confundir las mentes sobre este punto. La ley de Dios ha sido ampliamente, dice aquí, tratada y presentada a las congregaciones, casi tan provista del conocimiento de Cristo. En otras palabras,
se presenta el pecado, se presenta el problema, pero no se da la medicina, no se da la salud. Por eso es que hay una confusión de ideas mezcladas, confusas y que alejan al creyente de la salvación. La salvación es por fe y solo por la fe. Es la justicia imputada de Cristo la que nos hace merecedores de la salvación, no por un don de nosotros, porque es un don de Dios, es un mérito que lo ganó Cristo por sus propias obras. No hay algo que yo y usted tengamos que hacer o podamos hacer para ganar la salvación. La salvación es solamente por la fe en Cristo. Leo literalmente: la única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe se puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Esta semana aprendimos lo que es la justificación por la fe, y de esta manera aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo la cuestión de la justificación. Los judíos se creían ellos justificados por medio de los ritos, de los sacrificios, y consideraban a los gentiles como pecadores. Ellos no se miraban a sí mismos como transgresores, porque ellos creían que por guardar la ley o obrar por la ley, ellos estaban justificados. Sin embargo, pudimos entender que todos estamos caídos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos transgredimos su ley y por lo tanto todos somos pecadores. Por lo tanto, todos merecemos la muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Esto nos lleva al tema número 2, las obras de la ley. Por las obras de la ley no hay nadie que sea justificado. El apóstol Pablo menciona 121 veces esto sobre la ley, las obras de la ley. Y esto se refiere, dijimos, al Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y se refiere también a la ley moral, a la ley ceremonial, la ley ritual, la ley de los ritos, las ceremonias y todo lo que se encuentra en Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números. Todo esto se refiere aquí a lo que eran las obras de la ley. Y por esas obras de la ley o el Torá, ningún ser humano será justificado, solamente es por la fe. En el tema número 3 descubrimos el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no es una fe que nosotros generemos. La fe no es un sentimiento. La fe no es algo que a mí se me ocurre hoy y ya tengo fe. La fe es un don de Dios. Y es por los méritos de Cristo, su muerte, su sacrificio, es que por medio de la fe de Cristo, al morir en la cruz, Él me justificó a mí. Y dijimos que esta misma fe es la fe que se le dio allá a Abraham. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es pues la fe la certeza, es pues la fe la seguridad, es pues la fe la confianza, es pues la fe la convicción de que lo que no vemos es hecho por medio de la palabra de Dios. Así es que somos justificados solamente por fe, por gracia y por amor de nosotros, no por obras de justicia, para que nadie se gloríe. De tal manera, en el tema número 4 vimos que la obediencia de fe no necesariamente es sentir, no necesariamente es experimentarla como algo que yo hago o creo, sino que es un fundamento de nuestra fe en Jesús. Su obediencia, su obra perfecta, ahora me capacita, me habilita para recibir la justicia imputada. Y esa justicia imputada ahora me trae a la justicia impartida, que es la santificación de mi alma. Y en el tema número 5 comprendimos lo que es la fe. ¿Promueve el pecado? No. Algunos creen que la fe, la gracia es barata, que no tiene ningún precio, que se rebaja la salvación. No. La gracia de Cristo, es cierto, la salvación es gratis, es dada por gracia, pero tiene un gran precio. De ti depende y de mí depende ser justos delante de Dios por medio de nuestra santificación. Si tú te apartas, caes y pecas, no es porque Cristo te hace caer por su gracia, no. Es una decisión suya. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí.
y las obras que hago las vivo por la fe de aquel que se entregó, que se dio para darme salvación y vida eterna. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo tema es la fe del Antiguo Testamento. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda, puedes comentar ahí abajo, contestar algún comentario, suscribirte a nuestro canal, suscríbete y así vas a recibir la lección toda la semana. Y ahora te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque la salvación que nos entregas es gratis, Señor, por fe, por la muerte y por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz en nuestro favor. No hay obras que yo pueda hacer, Señor. No hay nada que yo pueda hacer para ganar esa salvación. Todo lo has hecho tú. Y ahora por la fe, Señor, recibimos ese don maravilloso. De fe somos lavados por la sangre del Cordero, somos redimidos y hechos nuevas criaturas para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, oh Dios, a serte fieles hasta el fin, hasta que se acabe nuestra vida o hasta que tú vengas en gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias y te rogamos que nos laves en la sangre del Cordero hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.